Este no es un asalto cualquiera. Gracias a esta grabación que ves en pantalla, una mamá reconoció a su hijo, a quien algunos medios ya llaman el niño sicario. Este es un segundo asalto en donde aparece delinquiendo el mismo menor de edad, con la diferencia de que aquí fue asesinado un policía, pero voy por partes. Todo comenzó con esta ficha de búsqueda que te muestro ahora. En junio, una mamá acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos a denunciar la desaparición de su hijo, a quien identificó como Maximiliano Israel. El joven había sido visto por última vez el 10 de junio y fue el 19 de ese mes que la Fiscalía Estatal emitió esta ficha de búsqueda indicando que había sido visto por última vez en el municipio de Temisco. La ficha describía al adolescente como alguien de complexión delgada, de 1,65 m de altura y un tatuaje en la mano derecha con la palabra alemán. Vestía una bermuda de mezclilla azul marino, sudadera blanca con capucha y tenis blancos. Atención con el dato de la ropa porque será un elemento muy importante en este video. El video que estás viendo en pantalla fue grabado el 14 de julio en la taquería La Curva, ubicada en el municipio de Temisco. Al negocio se ve cómo entran 3 hombres armados, uno de ellos con un arma larga, y empiezan a amenazar a los comensales para que les entreguen sus pertenencias. De inmediato los clientes comienzan a sacar sus cosas, mientras que los 3 delincuentes recorren todo el local y recogen todo lo que les dan. Allí, justo allí, un taquero es asesinado frente a todos los comensales y momentos más tarde los delincuentes se retiran. Voy a ponerle pausa aquí. Seguramente recuerdas la vestimenta del menor de edad reportado como desaparecido. Bermuda de mezclilla azul marino, sudadera blanca con capucha y tenis blancos. Bueno, horas más tarde de este asalto y crimen, este video se viralizó en las redes sociales y fue entonces que la mamá de Israel identificó a su hijo precisamente por la vestimenta. El problema fue que este no fue el único video en donde aparece el menor de edad delinquiendo. Unas horas más tarde del ataque en la taquería fue captado en otro lugar. Esto ocurrió la madrugada del 15 de julio. En este video, también difundido en redes sociales, se ve a Israel cometiendo un asalto en las oficinas de recolección de basura de la avenida Estado de Puebla, en la colonia Lázaro Cárdenas, ya en el municipio de Cuernavaca, capital de Morelos. Aquí se aprecia al menor de edad disparando en al menos 4 ocasiones y a corta distancia contra un oficial de la Policía Industrial Bancaria encargado de cuidar el sitio. En el video se aprecia también cómo uno de los cómplices de Israel también realiza 2 detonaciones y momentos más tarde ambos roban el arma del oficial asesinado. En este hecho, Israel se ve acompañado de al menos 2 cómplices. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a este canal, hazlo ya, ahora. Al día siguiente, el 16 de julio, la madre del joven acudió a la Fiscalía de Morelos para informar tremenda noticia. Su hijo había aparecido y la mamá estaba segura de que era el mismo de las videograbaciones. Lo que ocurrió después fue que las autoridades realizaron un operativo en el que detuvieron al menor de edad esa misma noche. Aunque algunos medios aseguraron que la mamá de Israel había ido a la fiscalía a decir que sí lo reconocía y a dar su paradero, el fiscal estatal Uriel Carmona fue cauteloso y negó que la mamá lo haya delatado, sino que simplemente coincidió que cuando detuvieron al menor, la mamá estaba declarando que sí era él el de las grabaciones. Mira, lo que tenemos jurídicamente bien establecido en las carpetas de investigación correspondientes es que este joven es un menor de edad y que su familia había denunciado su desaparición. Entonces hay una carpeta por estos hechos de una desaparición y las autoridades de seguridad pública encabezadas por Guardia Nacional lograron una detención en flagrancia de este menor de edad por un homicidio, y prácticamente de manera simultánea la progenitora de este joven se encontraba en las oficinas de la fiscalía informando cuando ella vio en medios de comunicación
el rostro de su hijo, informó que se trataba de él, y entonces hay una tercera carpeta, que es la carpeta de la desaparición de él mismo, la carpeta del... Israel fue capturado la noche del 16 de julio, sin embargo sus dos cómplices siguen prófugos. El fiscal estatal explicó en conferencia de prensa que existen 3 carpetas de investigación en torno al menor de edad, una por el asesinato del taquero, otra por el asesinato del policía y una más por la desaparición del mismo menor de edad. Desaparición que, por cierto, parece haber sido voluntaria y no por la fuerza. De todas maneras, el fiscal explicó que están haciendo las investigaciones necesarias para determinar la participación del menor de edad en estos delitos. Este caso ha generado gran preocupación entre los habitantes debido a la alta violencia usada por los delincuentes para cometer los asaltos. La preocupación es genuina. De hecho, este mismo 22 de julio, la organización Causa en Común informó que tan solo en el primer semestre de este año registraron 2.185 asesinatos cometidos con extrema violencia en el país. Y cuando dicen extrema violencia se refieren a masacres, torturas, mutilaciones, descuartizamientos y desaparición de cadáveres. El balance diario promedio es de 27 víctimas cada día, 12 de las cuales fueron sometidas a extrema violencia. Los estados con el mayor número de casos graves fueron Jalisco, Guerrero, Baja California y Tabasco, donde las autoridades se han negado a reconocer la presencia de cárteles. Por el contrario, los estados con menos casos de extrema violencia son Querétaro, Baja California Sur, Yucatán, Ciudad de México, Campeche y Aguascalientes. Es importante destacar que no es la lista de más o menos homicidios, sino la de lugares con mayor crueldad ejercida en los asesinatos. En lo que a Morelos respecta, apenas la mañana del pasado 22 de julio, una vez que terminó su turno en la base de la policía de Cuernavaca, el agente de la preventiva municipal Ricardo Gómez fue asesinado a bordo de su vehículo por un grupo de hombres armados que lo interceptó. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, reconoció que el oficial ya había denunciado amenazas en su contra, motivo por el cual le permitieron que porte un arma de fuego fuera del horario laboral. Sin embargo, esa medida no fue suficiente. La misma noche del crimen, alrededor de las 10:30 de la noche, 2 hombres en motocicleta dispararon en contra de la funeraria encargada de la velación del cuerpo del policía. En esa agresión, el dueño del negocio resultó herido y fue trasladado a un hospital por su hijo en una carroza fúnebre. Este 23 de julio, el alcalde de Cuernavaca reconoció 2 cosas. 1, que el ataque a la funeraria tenía relación directa con el asesinato de la gente, y 2, que existen acusaciones de infiltración de la delincuencia organizada en la corporación policíaca, lo cual ya están investigando. Muchos rumores acerca de la infiltración de elementos de policía con delincuencia organizada o viceversa, delincuentes que están dentro de la policía, y por eso es la investigación que tiene que seguirse a través del Ministerio Público. Este es el clima que se vive actualmente en el estado de Morelos, con corporaciones aparentemente infiltradas y policías abatidos hasta por menores de edad, en un caso detonado por lo que algunos medios han llamado el niño sicario, y que, por cierto, el mismo fiscal estatal reconoció que, por tratarse de un menor de edad, deberá llevar un proceso penal distinto, como lo establece la ley, pero cuyas peculiaridades apenas estamos por conocer. Bajo todo el protocolo que tienen los menores de edad, tienen ciertas prerrogativas distintas a los mayores de edad, entonces eso ya la